nos habla José Goldenberg, expresidente del IFE, donde dice que a él no le preocupan los excesos del INE, sino que le preocupan los excesos de AMLO, que él no sabe convivir con las empresas, con las instituciones autónomas, que no sabe convivir y que no le gusta. Vaya declaración, veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y por eso mismo hemos invitado a José Goldenberg a este programa. Nos da, como siempre, mucho gusto que acepte platicar con los periodistas y le damos la bienvenida esta tarde. Gracias, José Goldenberg, por estar aquí. Gracias a ustedes, Alejandro, Álvaro, mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, José Goldenberg, quien presidió el Consejo General del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003, aunque fue consejero ciudadano de 1994 a 1996, en aquel primer Consejo General del IFE, que después presidió durante este periodo ya como IFE autónomo, ajeno, por supuesto, a la Secretaría de Gobernación, al gobierno. Bienvenido, José Goldenberg. Yo preguntaría primero, ¿cómo evalúa el comportamiento, la defensa del Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, de esta institución, ante pues esta reyerta pública con Morena y con el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, tal y como yo lo entiendo, creo que no solo el presidente del Consejo General del INE, sino en general el Consejo en su conjunto, lo que está intentando es defender la autonomía de este instituto, una cualidad sin la cual pues el INE no podría cumplir con su muy importante misión. ¿Cuál es esa misión? Es la de dar garantías a todos, y por todos quiero decir a los gobiernos, a los partidos, a los candidatos, a los medios, a los ciudadanos, de que las elecciones se realizan con absoluta imparcialidad, que todos y cada uno de los eslabones de este proceso se construyen sin filias y sin fobias, y tratando de que sean los ciudadanos los únicos que al final decidan quiénes son los que deben gobernar, los que deben legislar. Yo entiendo que lo que ha hecho la dirección colegiada del Instituto Nacional Electoral es precisamente ejercer sus funciones y cuando son atacados, pues tratar de explicar sus resoluciones, y cuando estas resoluciones no son bien vistas por algún partido, por algún sujeto político, pues señalar que tienen la posibilidad de impugnarlas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De tal suerte que creo que están en lo suyo, organizando elecciones y defendiendo lo que tiene que ser una característica central del instituto. Siento que en algunos, como son los colegiados, en algunas partes iban juntos, en otras partes no tanto. Pienso, por ejemplo, en el acuerdo que posponía la organización de la consulta para la revocación de mandato. Ahí 6 estuvieron a favor, 5 en contra, aunque firman juntos el rechazo a que se fuera a tribunales este mismo acuerdo. Pero sí hay como una posición muy clara, Pepe Goldenberg, José Goldenberg, hay una posición muy clara de una de las partes de ese que está representada en ese instituto, que es Morena, muy claramente en contra de 2 personajes en particular, que es Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Y antes lo platicábamos, Álvaro y yo, decíamos, bueno, tú bajas a un partido a jugar un partido de fútbol y te encuentras con que ahí están estos 2 árbitros que no los que en el pasado no me marcaron un penalti, o que yo, como es público, no sé mucho de fútbol, pero no me marcaron un penalti y luego metió el otro la mano y nunca se lo marcaron, etcétera. Y es algo que se vale, que uno de los que van a estar en la cancha diga, este árbitro, pues no, porque no es justo.
no es recto, este árbitro ya trae mano en contra de nosotros. Esa lectura no le afecta al instituto, casi es, la pregunta es casi se responde sola, pero no le afecta a ese instituto y no pone predicamento al instituto cuando se trata de dos personajes muy bien identificados por esa parte del juego. A ver, tú has hecho una analogía con los árbitros de fútbol y creo que puede ser una analogía muy ilustrativa. Por supuesto que los árbitros de fútbol lo que tienen que hacer es aplicar las reglas de tal suerte que el juego continúe y que los contendientes sepan que van a ganar o van a perder de acuerdo a sus virtudes futbolísticas y no a las decisiones del árbitro. Bueno, en el caso del sistema electoral mexicano, lo primero que hay que decir es que el árbitro último es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2, que el Instituto Nacional Electoral es una autoridad de carácter administrativa cuyas resoluciones, todas ellas, se toman en público, son argumentadas y pueden ser contravertidas yendo al Tribunal Electoral. ¿Cuáles fueron los dos asuntos más fuertes a lo largo del proceso electoral que hizo que el presidente de la República, los dirigentes de Morena, se plantearan en contra de, como tú señalabas, del presidente del Consejo General del INE y uno de sus consejeros? ¿Cuáles fueron esos dos asuntos? En primer lugar, el del no registro a dos candidatos a la gubernatura. ¿Qué fue lo que sucedió en ese caso? Que la ley establecía, sin lugar a dudas, que aquellos precandidatos que no presenten su informe de ingresos y gastos no pueden ser registrados. Y eso fue lo que hizo el Consejo General y eso fue lo que no le gustó a Morena. ¿Y qué hizo Morena? Tiene todo el derecho, fue al Tribunal Electoral. ¿Y qué dijo el Tribunal Electoral? Por 6-1, que lo que había hecho el Instituto Federal Electoral era absolutamente correcta. Lo pongo solo como un botón de muestra. Y ya que tú señalabas al inicio que en este órgano colegiado la resolución aquella de posponer los trabajos para la revocación del mandato se tomó de manera dividida, creo que eso está en la naturaleza de un órgano colegiado. Por eso son 11 y por eso no es 1 ni 2, sino un órgano colegiado y es natural que existan diferencias. Ahora bien, de nuevo, quienes se sintieron afectados de manera, digamos, predominante Morena, pudo ir al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral resolvió, pero hasta ahí todo iba, digamos, conforme a la norma, conforme a la Constitución y la ley lo señalan. Pero lo que no se puede evadir es que un diputado, el presidente de la Cámara, perteneciente a Morena, levantó una denuncia de carácter penal contra 6 consejeros y el secretario ejecutivo del INE. Y eso hizo que los 11 consejeros del INE, los que habían votado en un sentido y habían votado en otro, salieran a dar la cara y decirnos, pues lo que es elemental, que en efecto ha habido diferencias entre ellos en el momento de votar en el Consejo General de esa institución, pero que llevar el asunto hacia un ministerio público y eventualmente ante un juez, pues eso era absolutamente excedido. Eso era tratar de convertir un diferendo natural que se da en todo cuerpo colegiado en un asunto de barandilla, donde eventualmente los culpables, entre comillas, podían incluso acabar en la cárcel. Bueno, eso fue un asunto absolutamente inédito y que al parecer no va a prosperar, pero que si hubiera prosperado, nos hubiera colocado a nuestro país en una tesitura inaceptable, que es que las diferencias de opinión o las diferencias en un cuerpo colegiado de una institución del Estado puedan convertirse en supuestos delitos penales. Y sin embargo, aun cuando yo, y aquí lo hemos expresado, nos merece una desmesura,
también el presidente de la Cámara de Diputados, diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, aduce que finalmente hay una obligación de su parte de proceder por la vía penal porque los consejeros del INE, los 6 y el secretario ejecutivo, incumplieron una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es decir, cada quien tiene sus razones. Cada quien tiene sus razones, José Goldenberg. Bueno, lo escucho. Perdón, Álvaro. Sí. En efecto, en una discusión puede haber muchas razones y hay que escucharlas con atención y hay que saberlas asimilar y hay que saber responder y hay que poner los argumentos y hay que ir hacia la ley, etcétera, etcétera. Pero hay un terreno al que nunca habíamos llegado en materia electoral, y el Instituto Nacional Electoral, si se toma su historia desde el IFE, ha cumplido 31 años. 31 años. Sí. Ha habido diferentes momentos de tensión entre el Consejo General y diferentes partidos. Subrayo lo de diferentes partidos. Ha habido momentos en que los partidos políticos se han retirado de la mesa del Consejo General. Es decir, las tensiones son parte de la vida política. Y creo que lo bueno en materia electoral es que se ha construido una institucionalidad para resolver las diferencias y para resolver los conflictos. Pero nunca, nunca, nadie se había atrevido a amenazar con cárcel a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral por haber tomado una decisión, porque de lo que se le acusaba es que esos funcionarios se habían coaligado, se habían conjurado para tomar esa votación. Hombre, si esa es la lógica, cada vez que hay una votación de 10-1, o de 9-2, o de 8-3, o de 6-5, alguien podría decir que los ganadores o los perdedores se han conjurado en un determinado sentido. Para decirlo de otra manera, el asunto fue tan extremo que el propio presidente de la República tuvo que salir a señalar pues que eso era inaceptable, que no había que convertir ese litigio en un asunto de ministerios públicos y de jueces. Pero no deja de llamar la atención que alguien con la representatividad que tiene el diputado se haya pensado, y no solo pensado, sino actuado como si hubiera que colocar a los consejeros y al secretario ejecutivo, por cierto, no sé por qué el secretario ejecutivo, que ni siquiera vota en el Consejo General, había que presentarlos ante un juez. Ahora, también es, volviendo a la analogía futbolística, bueno, el árbitro, y tú lo has dicho, José Goldenberg, desde que eras presidente del Consejo General del entonces IFE, el mejor árbitro es el que no se ve, el que deja fluir el juego. El papel de Lorenzo Córdoba y del propio Ciro Murayama, asesores tuyos cuando copresidiste el Consejo General, de pronto también es desmesurado, iracundo, fuera de sí, y no tanto por defender la autonomía del INE. Uno aprecia que defienden más bien ciertas posiciones políticas, muy parecidas, por cierto, a las de la coalición del PRIAN. Perdón, Álvaro, pero no estoy de acuerdo contigo prácticamente en ninguna de tus aseveraciones. En primer lugar, en efecto, cuando a mí me tocó trabajar en el Instituto Federal Electoral, yo afirmé muchas veces que el mejor árbitro era aquel árbitro que no se veía, que lo importante era el juego. En este caso, haciendo la analogía, era pues el debate entre los partidos, entre los candidatos, sus campañas electorales, y que, incluso así lo decía yo, pues el Instituto Federal Electoral tenía que ser un árbitro discreto. Pero lo que también tenemos que ver es que jamás, en los 31 años, al instituto que organiza las elecciones se le había colocado en la situación que se ha colocado ahora el INE por parte del propio presidente de la República, que ha arremetido
una y otra vez contra ese instituto. Y hasta donde yo entiendo, lo que han hecho los consejeros es, en primer lugar, salir al público para explicar sus decisiones, porque si no salieran, parecería que estarían concediendo las acusaciones que se les hacen. Y en segundo lugar, tratando de explicar a las fuerzas políticas del país cuál es la tarea del INE y cómo toman las resoluciones. Pero insisto, todas las resoluciones del Consejo General del INE se pueden contravenir en el tribunal. Ese doble candado que puso el legislador, creo yo que es una medida muy sabia. La última instancia en materia electoral no es el INE, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso lo saben los partidos, lo sabe el presidente, lo sabe su gabinete, lo saben los diputados y por supuesto que lo sabe el propio INE. Por eso las resoluciones del Instituto Nacional Electoral, hasta donde yo alcanzo a ver, han sido apegadas a derecho, porque saben mejor que nadie que si no se apegan a derecho, es muy sencillo que sus resoluciones se caigan. Ahora, cada uno de los asuntos que se discuten en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por supuesto que deben ser discutidos por sus méritos, pero a lo que a mí me gustaría subrayar es que lo que temo es que a nuestro presidente, subrayo, nuestro presidente, no le gusta ni sabe convivir con las instituciones autónomas. A mí lo que me preocupa no son, digamos, entre comillas, los excesos del INE, sino los excesos de la presidencia, que parecería no entender que la propia presidencia se beneficia de que haya instituciones del Estado autónomas encargadas de ciertas funciones que lo descargan a él de esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, sea del partido que sea, no puede cumplir cabalmente con las mismas. Una de ellas, paradigmática, pues es sin duda el asunto electoral, donde los partidos y los funcionarios de los gobiernos pues suelen ser jueces y parte. Correcto. Pues yo diría, José Woldenberg, que no estaría de acuerdo en varias de las afirmaciones que tú haces, José. Una de ellas es decir que el presidente la carga contra el INE, y yo diría, sí tiene una cosa muy clara, muy cargada con estos dos consejeros, el consejero presidente y su otro consejero, porque él considera, y lo ha dicho públicamente, no es una cosa que yo esté aquí leyendo, simplemente que te interrumpa, Alejandro. Perdón que te interrumpa, pero no creo que en este caso valga el asunto personalizar por lo siguiente. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, de manera unánime, en su Consejo General, solicitó la eventual ampliación de su presupuesto, previendo que fuera a haber una revocación de mandato e incluso una consulta popular. Era previendo. ¿Por qué lo hizo? Porque la Suprema Corte ya le había dicho que no había previsto la consulta que se hizo en 21. Eso lo tomaron los... Pero mira, a ver, por ejemplo... y ahí... Por ejemplo, Pepe, ahí, el tema de los salarios. Sí. O sea, el presidente les pidió en algún momento, públicamente dijo, y nos estamos pasando el tiempo, sé que acordamos hacer una entrevista corta hasta las 7:20, que era nuestro acuerdo, pero nomás lo voy a dejar así y a lo mejor luego lo retomamos. Pero el presidente había dicho, a ver, ese órgano puede ser todavía más austero. Es un momento de austeridad, era una petición del presidente de México y se fueron a defender sus salarios. Y luego se convierte la defensa de los salarios en una defensa de la autonomía del INE, y la autonomía de la autonomía del INE depende de la democracia. Entonces, en esa línea simple de pensamiento, terminas pensando, carajo, o sea, tiene 3 años defendiendo los salarios porque defienden al INE, porque defienden la democracia. Pues no me parece. En un momento en el que el presidente plantea un tema de austeridad. Pero a ver, estamos con velocidad porque ya se acabó demasiado rápido. A ver, el asunto de los salarios, ese llegó a la Corte. Y lo que dijo el INE es que lo que decidiera la Corte, eso iba a hacer los consejeros del INE. Eso es todo. Pero
Insisto. ¿Están de acuerdo? Insisto. Ahora. Bueno, como tú decías, estamos terminando. Yo les quisiera agradecer mucho esta entrevista. Los vuelvo a saludar y pues me disculpan porque tengo que salir. Alejandro. Bueno, pues ahí está José Gondeberg, donde pues el José prácticamente pues no le queda de otra más que apoyar a sus mismos excompañeros, porque él fue pues expresidente de consejero del IFE cuando era el IFE. Entonces pues si él apoya por ejemplo a lo que diga AMLO, pues es como él se diera un balazo en el pie. Entonces qué más le queda hacer que defender a capa y espada de que el INE tiene la razón, de que Lorenzo son unos santos y que el Ciro Murayama también, y que pues lo que hace AMLO es un exceso, y lo que hace pues prácticamente el INE no es exceso, que eso no es de preocuparse. O sea, que no importa que ellos quieran hacer lo que ellos quieran, que no importa que se salten las leyes, que no importa que ellos quieran legislar, que no importa que rompan las leyes y las reglas del juego prácticamente, porque es el INE, porque es algo autónomo, porque AMLO no sabe prácticamente cómo convivir y no le gusta tampoco con las instituciones autónomas, que pues él prácticamente lo ha estado diciendo una y otra vez que las instituciones autónomas son diferentes, son autónomas, y que pues cada quien, como por ejemplo mucho con la del INAI, con la Corte, ahorita con los del INE también. Yo siento que AMLO se ha sido muy respetuoso en no meterse con ellos, pero ya por ejemplo ellos de que deciden posponer pues prácticamente esto de atrasar lo que viene siendo las elecciones de la revocación de mandato nomás por sus polainas, pues sí, es claramente algo absurdo. Ahora, AMLO el magnífico les dijo que les iba a entregar una, mira, así quiero que sea tu austeridad, y más aparte ellos lo pudieran hacer en vez del 10 de abril, lo pudieran hacer para el 5 de julio, que se van a hacer en 6 estados, y ahí te ahorras prácticamente pues un buen dinero, y que pues prácticamente no se lo den en puro chayote. Prácticamente en línea se le reparte mucho chayote, y por eso es que tienen dinero también en sus secretarios, en sus asesores, en sus cocineros, en sus choferes, en sus bonos. Pues claramente pues no les va a ajustar, o no sé ustedes qué opinan al respecto. Así que pues bueno amigos, gracias por el video. Te invito a que por favor le des like a la página. En este momento sale darle like a la página, darle like al video, darle comentar y compartir para que más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. No olvides darle seguir o darle like a la página si eres tan amable.